Oramos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos das de sábado. Gracias, Señor, porque has permitido que un grupo de tus hijos pueda venir y algunas visitas también, Señor, puedan venir para escuchar tu palabra. Padre bueno, que podamos sentir la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos tener la presencia de tus santos ángeles aquí, Señor. Y que todo lo que se diga y se haga sea para su gloria y su honra, Señor. Instrúyenos, Padre Celestial, en las cosas que tú has escrito de antemano, Señor, para que podamos nosotros caminar firmes en la verdad. Así que, Padre, quédate con nosotros, Señor, para que podamos sentirnos como en el mismo cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El título de hoy se llama Una línea de separación. Y vemos, ¿verdad? En esa foto, como decimos acá, un crack o ¿verdad? Una grieta bastante grande que separa dos pedazos de tierra. Y podríamos pensar, ¿verdad? Que esos dos pedazos de tierra separan una tierra, pero vemos bien cómo espiritualmente nosotros tenemos que separarnos de algunas cosas que en el pasado trataron de tomar lugar o tomaron lugar. Así que me gusta traer la historia porque la historia nos enseña a no repetir las mismas cosas. Nos enseña a nosotros a poder saber si nosotros estamos donde debemos estar. Si nosotros estamos estudiando, aprendiendo y practicando las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos, practiquemos en esta hora. Así que, y vamos a empezar mencionando, no puse la foto del libro, pero vamos a empezar mencionando que hay un capítulo en el libro, Eventos del Tiempo Final. No sé si usted lo tiene, si no lo tiene, les recomiendo que lo consiga, porque es un libro que tiene una base histórica y para nuestro tiempo que ningún otro, yo diría, ¿verdad? Además del conflicto y los otros libros que leemos. Para nuestro tiempo y la crisis que está sucediendo, no tan solo en el mundo, pero también en la iglesia. Para que podamos entender que esta crisis era algo que estaba predicho. Ya se había profetizado, el Señor sabía y había visto que había de suceder algo en la iglesia y que sus hijos tenían que estar al pendiente de la historia para saber que esto iba a suceder y de qué lado deberíamos estar. ¿Queremos estar del lado de Dios, sí o no? Así es. Así que vamos a leer, esto está en la carta número 3, enero 1 del 1900. Y aquí se mencionan dos versículos, Isaías 58:1 y también se menciona el versículo de Ezequiel 9:10. En Isaías 58:1 dice, Él, hablando de Cristo, nos declara, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice ahí. En Ezequiel 9:10 dice, pronto vendrá el momento, más adelante, pronto vendrá el momento en que la obra de los juicios de Dios empezarán ¿en dónde? En su santuario. Y tenemos que entender lo que quiere decir eso. Así que sigue diciendo, Dios mismo está trazando ahora la línea de ¿qué? De separación. Él dice, así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Así que es una escritura bastante fuerte para digerir, pero sigue siendo la verdad. Es una escritura que nos dice claramente que Dios está haciendo una línea de separación, como hará con el mundo entero, pero Él va a empezar ¿dónde? En el santuario, que quiere decir en el pueblo de Dios o la iglesia. No es diferente la obra que Dios va a hacer en el mundo con la obra que tiene que primero hacer en la iglesia. Porque la iglesia tenía o tiene la responsabilidad de llevar al mundo a los pies de Cristo. ¿Verdad que sí? Así que vamos a leer Corintios.
Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, no os unáis en yugo desigual con los que, con los incrédulos. Y vamos a detenernos un minuto aquí, porque tenemos que entender qué significa la palabra incrédulo. No es que no creen en Dios, es que se les hace difícil seguir creyendo en las cosas. O sea, tú le explicas a una persona y ellos como incrédulos dicen, sí, es verdad, pero pues eso quizás no lo creo. Y es como tienen dificultad de creer más allá. Así que si nuestra fe o nuestro mensaje se basa en la fe, ¿cómo nosotros podríamos caer en la incredulidad? Es la pregunta. Tenemos que mirar algunos pasos que nos llevan allá. Así que seguimos leyendo. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Así que hay algo que tenemos que entender y no es, o sea, esta presentación no tiene el propósito, nuevamente, y lo menciono en varios de mis temas, de señalar, de mirar, tú estás mal y yo estoy bien, ninguna de esas cosas. Es que simplemente yo históricamente aprendo a no caer en los errores del pasado. Y si me veo en los errores del pasado, ¿qué debo hacer? Cambiar o salirme de esos errores, porque estoy participando de lo mismo que ya sé el resultado de eso que sucedió en el pasado. Así que vamos a leer un poquito. Manuscrito 7, agosto 24 del 1850, dice, vi que Dios deseaba que su pueblo se separase ¿de qué? ¿Acaso Dios no ha querido eso todo el tiempo? Que podamos separarnos del mundo. Sí. Porque los malos, que son la presa legítima del enemigo, serían usados en todo sentido. ¿Para qué? Para destruir y desorientar ¿a quién? Así que esto es una batalla que viene directamente vinculada a aquellos que dicen ser el pueblo de Dios. Directamente. Todo aquel que sea incrédulo o todo aquel que no quiera creer que Dios está obrando en un pueblo, va a ser enemigo de Dios y va a atacar a su pueblo. Muy bien, sigue diciendo, y si nos toca estar en compañía de los malvados, debemos velar y orar en todo momento para no participar de su espíritu. Así que ellos tienen un espíritu diferente al que tiene que tener el pueblo de Dios, porque ellos corrompen la atmósfera que los rodea y su aliento es oscuridad y serán cada vez peor. Debemos apartarnos de ellos y estar totalmente, ¿qué dice? Libres. Quiere decir que si yo estoy con ellos y estoy participando, porque no me está diciendo a mí que yo no me vea con nadie, que yo no vaya a la calle a hacer obra misionera, que yo no llame a la gente a Cristo. Eso no es lo que me está diciendo ahí. Es que si hay una influencia en alguna de las personas que no quieren escuchar la voz, acuérdense, no quieren aprender, no quieren que Cristo cambie su vida, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a querer que tú seas igual que ellos, porque es que no debemos ser partícipes de su espíritu. No debemos ser. Y eso es lo que ellos van a querer. Yo dice, yo te invito para aquí, yo te invito para allá, te invito a que hagas esto, que pienses igual que yo. ¿Verdad que tú piensas igual que yo? ¿Verdad que nos ha pasado eso? Una persona te pregunta, ¿verdad que tú tienes el mismo sentir que yo? Y tú terminas diciendo que sí, dices que yo estoy diciendo. Claro que no. Por eso la palabra de Dios dice que seamos claros, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Debemos ser claros en eso. Sigue diciendo, debemos apartarnos de ellos y estar totalmente libres, porque Dios no quiere que su pueblo se mezcle con los malvados, más de lo que se sientan obligados a hacerlo. Así que ven que hay un espacio que Dios permite para que le podamos presentar, pero cuando hay personas que no quieren escuchar, ¿qué debemos hacer? Debemos apartarnos, porque la influencia del enemigo
si no tenemos a Dios, es poderosa. ¿Y sabe qué? Usted va a empezar a hacer prácticas que usted jamás pensó que haría. Usted va a decir cosas que usted pensó que jamás diría. Así que por esa razón la iglesia se convierte en una familia. Porque debemos mantenernos en una influencia, en un mismo pensar, en un mismo vivir. Muy bien, vamos a seguir leyendo un poquito más. Y le dejo ahí los escritos para que usted mismo pueda buscar. Y sigo mencionando las citas. Vi a muchos, y dicen muchísimos, que se habían convertido de verdad a través de la influencia de personas, escuchan bien, que estaban viviendo en violación abierta ¿a qué? Así que Dios usó a Nabucodonosor. Dios puede usar a cualquiera. Total, de que la persona pueda aprender la verdad y que Dios pueda cambiar su vida. Sigue diciendo, vi que Dios separará lo precioso de lo vil. Dios usará la verdad u otra para llevarlos a tomar una decisión y los corruptos no estarán dispuestos a aceptar ese llamado, sino que se separarán de los escogidos que han aceptado la preciosa verdad. Dios obrará de manera misteriosa para salvar a los que son sinceros y honestos. Así que vemos un Dios que nos quiere llevar a su verdad y que sabemos nosotros por qué es que las personas se retiran de nuestra vida, porque ven que nosotros no cambiamos y no nos parecemos a ellos. Simplemente, este sí va a seguir con lo mismo de la iglesia, este va a seguir con lo mismo de la Biblia. Olvídate, déjalo por loco o déjalo por perdido. Así dice la gente. No, este tipo, este fanático eso es lo que habla más que de Cristo, más nada. Entonces, eso es lo que hace la separación de que nosotros debemos mantenernos en un aura espiritual que sea partícipe de las cosas que Cristo nos ha enseñado. Vamos a seguir más adelante. Vi luego el tercer ángel. ¿Qué ángel estará hablando ahí? Mi ángel guardián dijo, su obra es terrible. ¿Y por qué su obra es terrible? ¿De qué mensaje está hablando ahí? Tenemos que saber de qué mensaje está hablando. Y vamos a leer un poquito más adelante de ese mensaje de ese ángel para que sepamos qué obra es y por qué es terrible. Su misión es espantosa. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Usted sabe por qué? Si usted lee la visión del tren, ¿usted se acuerda de la visión del tren? Lea la visión del tren, ahí dice exactamente eso. ¿Qué decía la visión del tren? Lo resumimos. Que ella vio un montón de gente, casi el mundo entero, montado en ese tren. ¿Y quien conducía ese tren, quién era? Satanás. Pero ¿saben algo? Parecía un ángel de luz, el que guiaba. Así que mucha gente va a escuchar ese mensaje, lo va a rechazar y se van a montar en ese tren, pensando que están haciendo lo correcto, pensando que están en el mensaje, pensando que siguen al ángel de luz, aquel que se parece a Cristo, pero no lo es. Es el enemigo. Y esto debe absorber nuestra mente. Y vamos a leer ya mismo Apocalipsis 14. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente, ¿qué? Nuevos errores. Así que por esa razón dice que esto debe absorber completamente nuestra mente y nuestra atención. Porque hay personas que dicen poseer el último mensaje de misericordia. ¿Ha escuchado eso antes? Hay personas que dicen que son los que tienen la verdad presente. Y tenemos que estudiar
Porque muchos de esos son errores presentes en vez de verdad presente. ¿Es necesario nosotros estudiar en la historia para ver si estamos o no estamos? De verdad que necesitamos. Porque ya algunos miembros de nuestra iglesia se están dando cuenta cuando algún predicador por internet dice, estamos en el primer sello o en el segundo. Y dice, ven acá, de acuerdo a la historia eso no está correcto. Eso quiere decir que la historia nos está ayudando a encajar las cosas donde van proféticamente. Muy bien. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y sabemos la consecuencia. Así que, ¿es una obra terrible? Es una obra terrible que muchas personas se van a montar en ese tren y van a ser marcados con la marca de la bestia. Es terrible. Y muchos de ellos son aquellos que creen que tienen la verdad presente hoy. Por eso Dios nos manda a separarnos. Por eso Dios nos manda a hacer una línea de separación, de demarcación de lo que es la verdad del error. Por eso nos ha dejado tanta escritura, para que no caigamos en los mismos engaños, pero año tras año, por no leer la historia, estamos creyendo las mismas falsedades que se creían desde los 1800. Los mismos, pero con otra persona. ¿Miren qué cosa? Vamos a seguir un poco más adelante, dice. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos deberían asistir a reuniones. Y eso está incluyendo, acuérdense que en ese momento no existía el internet ni existía los teléfonos. Si usted está viendo una predicación, usted está asistiendo a esa prédica. Usted está presente porque lo está viendo. Dice, deberían asistir a reuniones de aquellos que están en el error y las tinieblas. Dijo el ángel, que la mente cese de fijarse en cosas que no tienen ¿qué? Ningún provecho. Pero queremos seguir buscando y queremos no, porque es que el Señor tiene otros mensajes y otras cosas que Él quiere decir a su pueblo, pero tenemos que escudriñar de una manera que buscamos lo que el Señor no quiere ni que sepamos. Eso es lo que queremos. Queremos sensacionalismo. Eso es lo que queremos. Por eso está lo de los abuelos. Y eso hablando de la música, pero en el mensaje, hermanito, esto va a llegar a ser tanto mensaje y tanto mensaje que todo el mundo va a decir que eso es la verdad, pero solamente va a haber una. Entonces, ¿cómo usted descifra? Es la pregunta. ¿Cómo yo sé que ese hombre que está predicando ahí está diciéndola? ¿Cómo yo sé que Ronnie está diciendo la verdad? ¿Cómo yo lo sé? Si nunca lo he estudiado. ¿Cómo yo lo sé si no conozco la historia? No conozco ni siquiera lo que creían los pioneros. No lo conozco. Y hay muchos que dicen, no, el Señor le inspiró solamente a la sierva. A nadie más. ¿Y sabe qué? Antes que la sierva tuviera una visión, hubo un hombre que tuvo una primero que ella. Hubieron varios, pero hubo uno que se le enseñó el santuario. ¿Quién fue? ¿A quién se le enseñó el santuario? ¿No? ¿Cómo se llama? No. Irán. Irán Edson. Muy bien. Bueno, cuando no había visión, se le mostró el error a otra persona. Entonces usted me dice a mí, si todo se le mostró a ella, entonces, ¿y a él quién le mostró algo? Explíqueme. Explíqueme quién le mostró la verdad del sábado a la sierva. Porque Dios se la dio a otra persona. ¿Sí o no? Entonces Dios guió a un pueblo, a varios de los pioneros, a todos los pioneros en diferentes temas, o solamente a ella. Fue a todos. Fue a todos. Pero ¿sabe quién confirmaba esa verdad? La profecía o la profeta. Confirmaba que esa persona Dios lo había dotado de sabiduría para él poder explicar ciertos temas. Y los hermanitos dicen, no, porque ella nunca habló de eso, no. Pero ella dijo que fulano iba a hablar de eso. Y a ese era que debíamos creer lo que él estaba diciendo. Así que
Apocalipsis 14, 10 dice, y también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. El mensaje del tercer ángel será terrible para muchos. ¿Será terrible? Es un mensaje de juicio, como el primer mensaje. Para los que estén firmes en la verdad, no va a ser terrible, va a ser glorioso. Porque esa es una de las plataformas que el pueblo de Dios tiene que estar parado. Es la tercera plataforma. Son 3 plataformas de 3 mensajes de 3 ángeles. Y esa es la tercera plataforma que nos lleva a decirle al mundo, ¿qué cosa? No adores a la bestia, no adores a su imagen. Adora a Dios. Obtén el sello de Dios, del Dios viviente, para que no caigas en esa trampa. Eso es lo que dice el mensaje. Es un mensaje totalmente de misericordia, pero es terrible para otros que no quieren aceptar ese mensaje. Así que, ¿será, y hago esta pregunta, ¿será que debemos aprender algo de Minneapolis? ¿Saben lo que pasó en el Congreso de Minneapolis? Yo creo que muchos saben la historia. Pero vamos a hablar de algunos factores dentro de Minneapolis que estaban pasando en otros lugares, para nosotros ver que eso siguió adelante, esa obra, y que se trató de hacer los esfuerzos de detenerla, pero era algo que se estaba aceptando porque muchos líderes querían ser así, querían aceptar ser como eran. Así que vamos a leer un poquito de esa historia. El Señor estaba obrando en Minneapolis y debo ser fiel en expresar las palabras que Dios me dio. Estaba pasando por una de las pruebas más dolorosas de, ¿qué dice? De mi vida, porque desde ese momento la confianza que había tenido de que Dios estaba guiando y controlando la mente y los corazones de mis hermanos, ¿qué dice ahí? Ya no era como antes. Usted sabe lo que está diciendo ahí, que ya ella desconfiaba de que el Espíritu Santo estaba guiando a los hermanos, porque ella había visto el Espíritu Santo obrar desde el principio, cuando empezó la obra, pero ya en ese año, en el 1888, y esto se escribió en el 1889, ya ella se había dado cuenta que había otro espíritu que estaba controlando a algunos hermanos. Muy bien, yo había sentido que cuando recibía un llamado diciendo, hermana White, queremos que asista a la reunión porque su influencia es necesaria, no debía ver mis opiniones o mis opciones o mis sentimientos, sino debía levantarme por fe y hacer mi parte y dejar que el Señor hiciera la obra esencial que debía ser hecha. ¿Cuál era la obra esencial que Dios debía hacer? Vamos a leer un poquito más adelante. Ahora, una enorme carga pesa sobre mí. Desde ahora en adelante debo mirar solamente ¿a quién? A Dios. ¿Usted sabe qué? Habían 2 hombres en Minneapolis y predicaron un mensaje. El mensaje de la justicia de Cristo. Ese mensaje no fue aceptado por todos, pero hubieron muchas cosas más que se rechazaron en ese momento. ¿Usted sabe qué fue? El mensaje del tercer ángel. La iglesia rechazó el mensaje del tercer ángel. Y vamos más adelante, porque no tan solo rechazó el mensaje del tercer ángel, rechazó otras cosas más. Y vamos a seguir adelante y dice, veo que ellos no siempre tienen a Dios como consejero, sino más bien dependen en gran medida de los hombres que han puesto delante de ellos. En lugar de Dios, mencioné que me sentí casi sola en Minneapolis. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Quién estaba en Minneapolis? Todos los líderes. Todos los líderes.
¿Se sintió sola? ¿Por qué se sintió sola? Es la pregunta. No estaba el mismo espíritu en la mayoría de ellos que en otros pocos, porque no eran todos los que estaban en esos pensamientos. Muy bien. Y dice, estuve sola frente a ellos en la asociación en Battle Creek, porque de acuerdo a la luz que Dios ha visto conveniente darme, ellos no estaban siguiendo el consejo de ¿quién? De Dios. Y por eso leímos un poquito y dice, 2 Corintios 6:15, y qué concordia Cristo con Belial. Es una pregunta que la Biblia nos está haciendo. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? Tenemos que saber quién está guiando la obra. Tenemos que saber y confirmar si el hombre que está al frente predicando ese evangelio está siendo guiado por el Espíritu Santo o no. Por las reglas que di en los otros temas. Di las reglas en los otros temas. Así que si quieres saber las reglas para saber si el hombre viene de Dios o no, vea los otros temas que tenemos en el canal. Le invito. Sigue diciendo, habían salido de las iglesias denominacionales como reformadores. ¿De qué iglesias está hablando aquí? De todas las protestantes, porque no aceptaron el mensaje del primer ángel. Tuvieron que salir de esas iglesias como que salieron como reformadores, porque aceptaron el mensaje del primer ángel y lo predicaban voz en cuello. Entonces, ellos habían salido de todos esos lugares. ¿Y qué sucedió? Pero ahora están actuando igual que esas iglesias. Qué difícil. Qué difícil. Pero tenemos que saber la verdad, porque podríamos estar cayendo en lo mismo. Esperábamos, oigan bien lo que dice aquí, porque muchos no quieren creer en esto. Esperábamos que no habría la necesidad de otra, ¿qué dice? Ven acá. Si la gente dice que la única y última salida es el adventismo tradicional que conocemos de la conferencia general, ese es el único, pero ella mencionó ahí algo. Estaba viva en los 1800. Ya vio el espíritu que estaba guiando la iglesia. No era el mismo espíritu que estaba al inicio. Y por eso dijo, esperábamos que no habría la necesidad de otra salida. Dios es bueno, ¿sí o no? Él suple la necesidad de su pueblo, porque Él sabe que este pueblo no puede llevar esa carga porque no ha tenido la responsabilidad necesaria de santificar sus vidas. En Minneapolis, ¿de qué se habló? De la justicia de Cristo, en 1888. De la justicia de Cristo. La iglesia rechazó el mensaje del tercer ángel. No lo quiso. Y segundo, rechazó la justicia de Cristo, que iba a llevar la iglesia o va a llevar la iglesia al mismo cielo. No podemos dejar de lado la justicia de Cristo. No podemos creer que no hay problema si yo no acepto eso. La mujer está vestida de blanco, de la pureza y la justicia de nuestro Salvador. Así que la iglesia va a llevar con esos atributos. Muchos cerrarán sus oídos al mensaje que Dios les envía y abrirán sus oídos ¿a qué? Y sofismas. Los sofismas, para el que no entiende, son errores tan parecidos a la verdad que parecen verdad. Pero son errores, no son verdad. Y nosotros necesitamos mirar si lo que estamos viendo es verdad o no. Necesitamos verlo. Sigue diciendo, trabajé con la pluma y la voz haciendo todo lo que estaba en mi poder para cambiar este estado de cosas. Declaré
que el rumbo que había tomado en Minneapolis era una ¿qué? Atrocidad contra quién. Hermanitos queridos, la historia de la cual estamos viviendo nosotros en un mensaje adventista no es diferente a lo que pasó en Minneapolis. En este momento se está o aceptando o rechazando las mismas cosas que en ese momento. ¿Y sabe algo? Lo que se dice ser la verdad presente en este día es exactamente el mismo espíritu de la atrocidad de rechazar al Espíritu de Dios. Es lo mismo. Están rechazando al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y fue exactamente lo mismo que pasó en Minneapolis. Y era lo mismo que estaba pasando en Battle Creek. Por eso ya le está diciendo a ellos en Battle Creek, miren lo que pasó acá. No puede suceder esto. Aquí también. Así que vemos un incremento en errores y sofismas y hombres y personas que estaban mirando hombres. En el día de hoy, ¿cuántas personas no están en internet predicando el error? ¿Y cuántos siervos, hijos de Dios, están escuchando esos mensajes y diciendo que son verdad? Millones. Pero parece que no han leído la historia. Porque la historia nos ayuda a nosotros. Y vamos a ver más cositas más que no vamos a dejar. Sigue diciendo. Y que si los que estaban en esa reunión salían con el mismo espíritu que habían venido a ella y seguían persistiendo en él, a menos que cambiaran su espíritu y reconocieran sus errores, entrarían en peores ¿qué? ¿En qué hemos entrado hoy? Pregunto yo. Porque muchos dicen, yo tengo el mensaje original, yo tengo el mensaje verdadero, yo tengo el mensaje histórico, yo tengo la profecía histórica, pero ninguna encajan con la verdadera historia. Ninguna. Por eso Dios implementó una última salida y mandó un pueblito pobre, pequeño, de poca gente, a mantener pura, y no solamente pura, en libertad el espíritu de profecía, porque mucha gente no sabe. La iglesia libre peleó en el tribunal, en un juicio que se le hizo. ¿Usted sabe para qué? Para todos aquellos que incluso predican el error y tergiversan las citas, tengan los libros en libertad. Eso fue lo que hizo esta institución. Peleamos para que a nadie le quitaran los libros, a nadie le quitaran la verdad. Esta institución lo hizo. Para que muchos de los que nos ven sepan, por esa razón tienen los libros a la mano y tienen la libertad de leerlos, pero no todo el mundo sabe interpretarlos. Esta institución organizada tiene la responsabilidad de mantener en pureza esta historia para que no tengamos que repetirla. Y es exactamente lo mismo que vivían los peregrinos cuando llegaron a América. ¿Qué no querían los peregrinos que pasara en América? Lo mismo que pasó en el viejo mundo. Así que vamos a leer un poco más. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y sabe, aquí refiere a muchas cosas, porque está hablando del templo de Dios y está hablando de los ídolos, pero los hombres se convierten en ídolos para mucha gente. Y nosotros necesitamos salir de los ídolos. Necesitamos salir de los hombres que creemos que son el único que tiene la verdad. Necesitamos meternos en el libro. Eso es lo que necesitamos hacer, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿quién? Mi pueblo, porque solamente creemos y confiamos en Dios, como lo hizo ella en Minneapolis, porque se vio sola.
Nosotros debemos ser igual, no diferentes. Miren lo que está pasando en la iglesia. ¿Usted cree que es casualidad? Usted no, nosotros sabíamos que iban a entrar un montón de cosas, pero eso es parte. ¿De qué es parte? ¿De qué parte? Es parte de la separación que Dios está haciendo de los fieles y los infieles. Si aceptamos el mensaje del tercer ángel, lo aceptamos con todo lo que lleva. Desde el principio que anuncia la bestia y la imagen y también las consecuencias. Así que miramos con misericordia a aquellos que todavía piensan que han aceptado el mensaje del tercer ángel, pero todavía siguen escuchando y soportando mensajes que no son de Dios. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué espíritu había en Minneapolis y en Battle Creek? Seguimos leyendo un poco más de historia. Entonces sentí que mi espíritu se conmovía dentro de mí y presenté un testimonio directo a estos hermanos. Les conté un poco de cómo se habían ejecutado las cosas en Minneapolis y les declaré la posición que había tomado, que el fariseísmo había estado obrando para fermentar el campamento aquí en Battle Creek y que las iglesias adventistas del séptimo día estaban siendo afectadas. Pero el Señor me había dado un mensaje y que con la pluma y la voz trabajaría hasta que esta levadura fuera expulsada. ¿Y sabe por qué dice levadura? Usted tiene que entender por qué dice levadura. Porque empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y ella lo que quería era sacarla de ahí. Esos errores crecientes. Y sigue diciendo, y que una nueva fuera introducida, la cual era la gracia de Cristo, que era lo que habían rechazado ellos. Se pasará por alto aquellos que, como los judíos, cierren sus ojos a las evidencias que Dios se ha designado a darles. Otros recibirán la evidencia que ellos se negaron a recibir. Y otros recibirán la bendición que Dios propuso para ellos, pero que se negaron a aceptarla, porque eran ¿qué? Orgullosos. ¿Qué más eran? Autosuficientes. ¿Y qué más? ¿Eso lo hay en la iglesia hoy? Cuidado, cuidado, porque aquel pastor, doctor, teólogo, usted tiene que adorarme a mí, porque yo soy el que sé de Biblia. Cuidado, hermanitos. Cuidado, porque Dios va a usar a otros para humillar a ellos. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Esto nos está hablando a nosotros hoy? Nos está hablando a nosotros directamente. ¿Por qué no entendemos lo que está sucediendo? Tenemos que ir a la historia. No podemos repetir lo mismo. Incluso en la iglesia libre. Sigue diciendo, la incredulidad da lugar a todo pecado. Y es el vínculo ¿de qué? De iniquidad. Su obra es corromper lo recto. Se pronuncia un ay sobre toda incredulidad y crítica directa, como la que se manifestó en Minneapolis y ¿dónde más? En Battle Creek. Por su fruto los conoceréis. Y hemos hablado mucho de eso. Así que vemos el fruto, pero no queremos aceptarlo. Vemos que no está bien,
Pero seguimos diciendo, no, Dios está con nosotros. La sierva del Señor dice que el Espíritu de Dios no estaba ahí, fue rechazado el mensaje de Dios. ¿Y qué más debe decir para que nosotros entendamos que ya no estaba ahí? Y no está, porque sigue la levadura esa que nunca salió. Nunca salió, sigue creciendo. Y siguen aceptando cosas, y siguen predicando cosas. Y los hermanitos ahí sentados aceptando todos esos errores. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque me preocupan los santos que están ahí. Me preocupan y los amamos. Y tenemos la necesidad de despertar las conciencias. Esa es la necesidad que tenemos. Estamos atrasados en años y sin embargo los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad quieren en su ceguera guardar la llave del conocimiento, negándose a entrar ellos mismos e impidiendo a otros a entren. ¿No se llama egoísmo eso? ¿No se llama egoísmo? Si yo no lo tengo, tú tampoco. Si yo no lo estudio, tú tampoco lo aprendes. Por eso es que tenemos que ser individuales con Dios. A pesar o además de que estamos en la iglesia unánimes, debemos ser individuales con Dios. La salvación es individual. Sigue diciendo, el mensaje debe ser pregonado por todos lados para que lo escuchen aquellos que imperceptiblemente han estado jugueteando ¿con quién? Ay, 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 hermanitos, cómprese el libro y aprenda. Sin saber lo que hacían. ¿Saben lo que hacen? No saben, se creen que están bien. Se creen que están salvos. Hay mucho más que buscar en Dios. Hay mucho más que aprender en Dios. Hay mucho más que cambiar en mi vida. Pero necesitamos estudiar. No tenemos que esperar que un hombre docto nos diga a nosotros cómo debemos adorar, cómo debemos humillarnos a Dios. No, eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso fue que se rechazó el Espíritu Santo por la palabra de los hombres. Y hoy se hace lo mismo. Se rechaza el Espíritu Santo por la palabra de los hombres. ¿Usted no cree que en su caso, usted estudiando la Biblia, el Espíritu Santo no le puede decir la verdad? Claro que lo puede hacer. Sigue diciendo, están fraternizando con el catolicismo por medio de compromisos y concesiones que sorprenden aún a los fieles partidarios de ¿qué? Hasta el sistema papal se sorprende de nosotros, o de aquellos que practican eso, o de aquellos que hacen negocios con ellos, o aquellos que le dan sus instituciones, o aquellos que predican sus mensajes. Se sorprenden, dicen, wow, ellos están haciendo la obra de nosotros. Qué triste, hermanos, qué fuerte. Y estaba escrito, salid del camino, mis hermanos, no os interpongáis entre ¿quién? Dios y su obra. Más claro no canta un gallo, como decimos aquí. Así que el que quiera seguir aceptando, el que quiera seguir digiriendo, eso es su responsabilidad. Pero ahí dice, salid del camino. No te metas entre Dios y su obra. No, 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 peligro. Así que el mensaje del tercer ángel es una bendición y misericordia para el mundo y la iglesia. Tenemos que entender ese mensaje y vivirlo. Tenemos que vivirlo. En ese gran día se abrirán las páginas más oscuras de la historia. ¿De qué día está hablando? De cuando venga Cristo. Muy bien. De la historia de este mundo. Y será demasiado tarde para corregir ¿qué? Los errores. En los libros están registrados los crímenes cometidos a causa de las diferencias religiosas. No ignoramos la historia
No lo dije yo. Ahí está escrito. Europa fue sacudida como por un terremoto cuando la iglesia se engrandeció en orgullo, vanidad, altanera y déspota, que es despótica, mejor dicho. ¿Qué es despotismo? Lo que hay en la iglesia hoy. Eso es. Lo habíamos hablado, el pastor es el que manda y usted se calla. Y usted cree lo que el pastor cree. Y eso no es así. Porque Cristo incluso daba la opción de que usted decidiera. ¿Cómo es posible que los hombres que dicen ser están diciéndole a los hermanitos que deben creer lo que ellos digan? Eso no es así. Eso no es así. Por eso es que se parece mucho. Se parece mucho a la que conocemos, a la ramera, ¿verdad que sí? Muy bien. Sigue diciendo, consagrada a condenar y a matar a todos los que se atrevieran a pensar por sí mismos y a quienes se aventuraran a tomar la Biblia como el fundamento de su fe. Si a usted esto no le hace o le despierta su mente o le dice algo para que usted se mueva, hermano, usted está muerto espiritualmente, perdóneme. Esto debe despertar la conciencia. Nos hemos estado congregando en un lugar que ni siquiera es adventista. ¿Por cuánto más tiempo debemos llamar a aquellos a volver a salir? A volver a salir. Porque el mensaje de Apocalipsis 18 se va a mencionar el segundo ángel. Salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué usted cree que el Señor tiene que mencionar eso 2 veces? Porque todavía queda pueblo que se cree que está salvo. Y está hablando de todos los pueblos, del catolicismo, de los protestantes y del adventismo. Tenemos que salir y tenemos que encontrarnos con Cristo Jesús. Sigue diciendo, se han despreciado las advertencias, resistido la gracia, abusado los privilegios, apagado la convicción y fortalecido el orgullo del corazón humano. El resultado es semejante al de los judíos, nefasta dureza de corazón. Duro mensaje, difícil de digerir, pero es la verdad. No podemos estar con los ojos cerrados viendo que nuestros hermanitos amados siguen tragando mentira. No podemos, porque los amamos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Acaso no es lo mismo que acabamos de leer? ¿No es lo mismo? No basamos nuestro mensaje en unos libros. Basamos nuestro mensaje en la historia bíblica. La Biblia dice lo mismo, de lo cual nosotros tenemos que ser partícipes. Llegó el tiempo de hablar claro. Llegó el tiempo de despertar corazones. Llegó el tiempo que debemos llevar a las sendas antiguas, no las sendas modernas que se han inventado, las sendas antiguas que tienen el mensaje de Dios verdadero. A eso tenemos que llevar. ¿Por qué mejor no seguimos al verdadero pastor? Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él o en vosotros, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. Y Juan 10:12 dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué mejor pastor que Cristo? ¿Qué mejor que ese? Que ese sí no falla. Ese sí no habla mentira. Ese sí nos mantiene en la verdad. Dice, el buen pastor su vida da por sus ovejas.
mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hermanito, la Biblia está clara. Aquí no hay que decir nada más. El único que debe ser el pastor en mi vida es Cristo. Y después de Cristo, hombres que llevan las reglas bíblicas, porque el Espíritu Santo está conduciendo hombres, pero no hombres que conducen la gente hacia ellos mismos, sino hacia el buen pastor. Hacia ellos conducen esos hombres, hacia Cristo. Sigue diciendo en 1906, un poquito más adelante, hagan cargo de la obra que se debe hacer en el futuro. No se debe considerar a ningún ser humano como digno de confianza, a menos que sea evidente que está firme en la verdad de la palabra de Dios. Algunos que han sido líderes en la causa de Dios están procurando obstruir el efecto de la obra que Dios estableció en el mundo para educar a su pueblo y prepararlo para resistir la prueba de los poderes obradores de milagros que anularían los hechos preciosos de la fe. ¿Escucharon bien eso que acaba de decir? Es peligroso lo que está pasando en la iglesia porque no están preparando a nadie para lo que viene. No están preparando a nadie para resistir los milagros. ¿Usted sabe algo? Cuidado. Porque los milagros, usted cree que los puede detener o puede que no lo engañen a usted. Pero eso lleva un poder satánico. Si usted no tiene a Dios en su corazón, si usted no tiene la justicia de Cristo, aquellas cosas que en Minneapolis se rechazaron y en Battle Creek también, ay de nosotros, como dice el escrito. Ay de nosotros. Es una preparación seria la que tenemos que hacer nosotros para las cosas que vienen. Y estos hombres no están preparando al pueblo. Hay que hablar claro. Hay que amar y de esa manera decir las cosas claras, porque ella se lo dijo a su pueblo para que no cometiera los mismos errores. Pero hoy los estamos viendo y todo el mundo está calladito, atrayendo más personas al error, atrayendo más personas con sus predicaciones. Venga para la iglesia, bautícese, venga, entréguese a Jesús, siéntese ahí, pague su diezmo. No se preocupe, usted está salvo. Eso es una mentira del diablo. Eso es lo que es. Si le mostramos la verdad, la misma persona se va a entregar a Cristo y el Espíritu Santo va a conducir su vida y va a ser deliciosa ante los ojos de Dios. Eso es lo que es la verdadera conversión. Sigue diciendo. Los cuales durante los últimos 60 años han sido promovidos bajo el poder del Espíritu Santo. Porque le dicen, eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo, todo el mundo con el Espíritu Santo. Y ¿saben algo? Muchas de esas cosas ni siquiera llevan el santo del Espíritu. Pueden llevar al Espíritu, pero no santo. Así que, mucho cuidado, hermanitos. Unas últimas más. Dice, ahora, justo ahora, el pueblo del Señor debe demostrar su ¿qué? Su lealtad. ¿A quién? A Dios. El tiempo ha llegado cuando el Señor quiere que todos aquellos que le honran tomen una posición firme del lado de la verdad y la justicia. Ya no debemos continuar siendo ¿qué? Y aquellos dicen, no se preocupen, que el trigo y la cizaña siempre van a estar juntos. No se preocupen, que la apostasía iba a venir y eso está aquí. Pero usted siga adelante con el Señor. Ahí me dice otra cosa. ¿Qué debo creer yo? ¿Qué debo obedecer yo? La Biblia me dice otra cosa, por si acaso, porque hay muchos que me escriben. Dicen, no, yo no creo en ella.
Yo no creo en sus escritos. No, no hay problema. Pelea la Biblia. Lo acabamos de decir y la mencionamos. Y por último, para que entienda más de la palabra de Cristo. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Quién dijo eso? No crean la sierva, no hay problema. Crean Cristo. Os digo, no. Sino, ¿a qué? A traer disensión o división. A eso vino Cristo. El mundo entero está uniendo sus fuerzas espirituales. Sus iglesias se están uniendo. Y mensajes y iglesias completas con pastores, con campañas y todo. Ahora todo el mundo es cristiano, ¿no se ha dado cuenta? Todo el mundo se está convirtiendo. Pero sin embargo, Cristo vino a separar, no vino a unir. Vino a unir un pueblo, pero con un mensaje puro. Vino a unir un pueblo que tenga lealtad, que esté firme, que sea puro, pero que lleve justicia. Eso es lo que vino a traer Cristo. ¿Y saben algo? Ya es hora de que podamos hablarle a los que amamos, que hemos tenido tanta vergüenza de decirle porque se me va a ofender el hermanito. ¿Qué usted prefiere? ¿Que se ofenda o que se pierda? Que se ofenda, pero que sabe que quede inquietado para que él pueda buscar. Decir, déjame ver si lo que está diciendo Nilda, déjame ver si lo que está diciendo Víctor, Esther, es verdad. Déjame ver. Déjame averiguar en la escritura. Es hora de que podamos decir la verdad sin miedo. Y que sea Cristo nuestro divino pastor. Así que vamos a orar para finalizar. Amante Padre que estás en los cielos, infinita gloria y honra, Padre celestial. No es el fin nuestro, Señor, decirle a las personas, señalar. Es nuestro fin despertar las conciencias. Padre bueno, tú tienes muchos hijos en otros pueblos, en otros rediles, que han tenido pastores que no son leales. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros doblegarnos ante el divino pastor. Amén. Que podamos, Señor, confiar solamente en Cristo. Y que podamos, Señor, predicar este evangelio tal cual es. Porque aunque parezca fuerte, lleva misericordia. Estamos a punto, Señor, de estallar una gran guerra en este mundo. Y ya estamos en una guerra espiritual. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos de tu brazo fuerte. Para que podamos, Señor, ser llevados a la patria celestial. Gracias, Padre Celestial, por la linda oportunidad y la enseñanza que nos diste. Permite que otros, Señor, puedan despertarse y llegar a tiempo, Señor, para que podamos gozosos alabar a nuestro Salvador. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.